Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a Buenas comenzar. noches, Rubén. ¿Cómo estás, Elimario? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues vamos a comenzar con esta última sesión de la materia. Espero que se encuentren muy bien. Pues usted que me acompaña y también los que van a ver la grabación después. Pues ya estamos en la última sesión y pues espero estén avanzando con sus actividades porque recuerdan que ya se cierran esta semana, tanto la actividad de esta sesión como el trabajo final. Entonces, vamos a comenzar. Estos son los temas que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver lo que es la negociación y las políticas, gobierno y dirección. Vamos a ver lo que es eso a grandes rasgos. Primero la negociación. Como sabemos, la negociación es muy importante dentro de las sociedades. Cuando no hay una negociación, pues siempre se continúa en conflicto. Entonces, el, el problema es cuando no hay negociación, cuando no hay mediación, cuando no se toma en cuenta las partes, ¿verdad? Las partes que tienen este conflicto. Y por naturaleza somos seres humanos, pues conflictivos, ¿verdad? Porque siempre tenemos algún deseo que va en contra de lo que quiere alguien más. Entonces ahí es cuando se genera el conflicto. Johann Galtung es uno de los expertos en lo que es la violencia y el conflicto, ¿verdad? Y él dice que antes de la violencia, pues comienza lo que es el conflicto, para después desatarse lo que es la violencia. Él lo dice de tres maneras: la violencia cultural, la violencia estructural y la violencia directa. La violencia directa nos, es la que se ve cuando hay una agresión física, verbal, psicológica y se ve el agresor y la víctima. Cuando es la violencia estructural, esa normalmente no se ve al violentador, pero sí se puede percibir en la sociedad. Entonces, cuando hablamos ya de la violencia cultural, es cuando estamos acostumbrados a eso. Cuando decimos, pues así son las cosas aquí, o se lo merecía, ya estamos normalizando lo que es la violencia, ¿verdad? Entonces, para eso se ocupan personas, se ocupan gerentes, líderes, directores, que sepan mediar antes de que se convierta en un conflicto, o más bien el conflicto poder mediarlo para que no se convierta en violencia. Entonces, esta parte es muy importante dentro de lo que son las habilidades gerenciales. Ah, estas habilidades pues son necesarias en las empresas, pero también son necesarias en cualquier lugar donde tengamos personas a nuestro cargo. También puede ser en la administración pública. En la administración pública se necesita esto que es la mediación. Y dentro de la mediación, pues hay algunos temas muy importantes que tienen que ver también con la ética, ¿sí? Porque hay personas que no son mediadoras.
sino que apoyan a los que ellos más les conviene. Entonces tampoco eso está bien. También vamos a ver un poco sobre políticas, gobierno y dirección, también a grandes rasgos, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Y aquí tengo una pregunta. Esta dice, ¿qué crees que pesa más en una negociación empresarial efectiva? ¿La habilidad personal del directivo para persuadir o las políticas y mecanismos de gobierno que regulan la negociación? ¿Y por qué? ¿Te gustaría responder a esta pregunta, Elimario? ¿Qué opinas? Es una opinión, ¿no? A ver, déjame pasar. Analízala, analízala, piénsala. Yo digo que la habilidad. ¿Por qué? Porque pues ya tener una negociación empresarial, pues tienes que tener habilidad para convencer al personal o depende de la negociación que estés haciendo. De eso depende de qué tan efectiva sea esa negociación y qué tan beneficiente sea para la empresa a la que va a negociar. Ok, muy bien. Estoy de acuerdo que sí tiene peso, pues la parte de la habilidad del personal directivo, ¿verdad? Porque es cierto que aunque existan políticas, sistemas, gobierno, que estén hechos para que exista una regulación y exista una negociación, no siempre se respetan o no siempre se llevan a cabo. Y pues el perfecto ejemplo es en el país en el que vivimos, ¿verdad? Que dentro de la Constitución eh, eh, y en... Sí, dentro de la Constitución están los derechos y obligaciones de los mexicanos, ¿verdad? Y si uno lee la Constitución, pues es un documento que dices, wow, creo que está bien hecho, creo que está blindado, es muy prometedor, pero en la práctica, pues se queda debiendo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí está escrito, pero lo que pesa tiene que ver ya con la parte práctica o las personas que tienen el poder de ejercer o no ejercer, ¿verdad? Creo que ahí también tiene mucho que ver. Entonces puede estar escrito, puede estar ahí, pero pues no siempre se lleva a cabo. Ok, vamos a continuar. Y primero vamos a analizar lo que es la negociación como habilidad gerencial estratégica, ¿sí? La negociación como habilidad gerencial estratégica. Recordemos que la parte estratégica tiene que ver con la forma de alcanzar alguna meta, algún objetivo, ¿sí? La estrategia es la manera en que diseñamos estas actividades para lograrlo. Entonces, dentro de las estrategias, pues está la parte de la negociación. Y como dice ahí, cometí un error de dedo, perdón. Dice, la negociación es una de las competencias centrales para cualquier directivo. ¿Por qué? Porque nos permite alcanzar acuerdos que satisfacen intereses propios, ajenos dentro de una organización. Un gerente efectivo no solo negocia para resolver conflictos, sino también para coordinar equipos, asignar recursos, comunicar decisiones y generar
cooperación. Entonces, si se fijan, para empezar, el directivo tiene muchas cosas que hacer. Cuando estamos en la parte de producción o vemos de lejos a la parte gerencial o directiva, normalmente pensamos que ellos son los que no hacen nada, ¿verdad? Que nosotros hacemos todo. Pero en la realidad hay mucho trabajo para la parte gerencial. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. No solamente en una empresa, sino en todos lados, ¿no? Eso lo podemos poner de ejemplo hasta en la familia. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Entonces, aparte de todos los quehaceres de la parte gerencial y directiva, también está la parte de tener que resolver los conflictos. Pero si alguien tiene buenas habilidades, lo va a detectar desde antes que exista un conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso existe la parte de la coordinación, el asignar recursos y también la comunicación dentro de la empresa. Entonces, alguien que tiene buenas habilidades puede percibir antes de que suceda el conflicto y comenzar a tomar decisiones para que no se salga de control, para que haya un equilibrio en esto. Entonces, la negociación también tiene que ver con la preparación, con la escucha activa, análisis de intereses, planteamiento de propuestas y búsqueda de alternativas creativas. Entonces, el director que es mediador y que sabe cómo resolver conflictos desde antes tiene la capacidad de percibir lo que está pasando. También tiene la capacidad de pensar en los demás, ¿sí? Un error que cometemos mucho también es pensar en nosotros mismos y no pensamos en los intereses de los demás, en lo que quiere, en lo que anhela, en lo que desea, cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades de las personas. Entonces, cuando aún nosotros nos ponemos enfrente de lo que una persona busca, pues ya ahí existe un conflicto, ¿sí? Entonces, un gerente tiene que tener esa capacidad de poder mediar. Se necesita mucha sabiduría para poder hacer eso. Porque recordemos que también dentro de las empresas hay grupos que tienen poder. A veces es informal ese poder, pero lo tienen. Y también debemos de saber mediar eso o saber llevarlo a cabo todo eso. Entonces, también un gerente tiene que saber buscar alternativas creativas cuando parece que no hay una solución. Siempre hay una solución. Nada más es ser creativo y buscarla. Llegar a un acuerdo. ¿Sí? Un directivo con habilidades negociadoras logra relaciones laborales más fluidas, reduce las fricciones y crea entornos de trabajo colaborativos. ¿Sí? Entonces siempre es tratar de buscar el menos daño posible que sea. Ahora, recordemos que estamos en una empresa como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es diferentes elementos que buscan un objetivo. Ahora, es muy diferente negociar y mediar dentro de un sistema a negociar y mediar con dos sistemas diferentes. Porque cuando ya hablamos de dos sistemas diferentes,
ya estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, dos gobiernos, dos países que tienen un conflicto y el conflicto ahí está y hace mucho daño. A veces la única solución para eso es la guerra. Entonces, hay veces que la paz lo contrastamos con la guerra y no es así. Dentro de la teoría de la paz, a veces la guerra es la solución al conflicto, cuando no hay una solución, cuando no hay un interés por, por ceder de ambas partes, entonces la guerra es la solución a eso. Ahora, ¿qué es lo contrario a la paz? Pues lo contrario a la paz es la violencia. Entonces, ahí es cuando estamos hablando de dos sistemas completamente diferentes, pero cuando hablamos de un sistema, pues lo que se busca es no llegar a la violencia, no llegar al conflicto, ¿verdad? Resolver el conflicto más bien, porque una guerra no va a solucionar eso, ni la violencia dentro de un sistema o una empresa, ¿sí? Entonces, son, son escenarios diferentes. ¿Alguna duda, pregunta, aportación hasta aquí? No, profe, todo muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, puntos claves sobre la negociación gerencial. La negociación no es ganar o perder, es construir soluciones sostenibles. ¿A qué se refiere con soluciones sostenibles? Soluciones que nos lleven a mantener la paz, ¿sí? O soluciones en las que dos personas están de acuerdo y no haya más conflicto. Porque podemos pretender que llegamos a una solución cuando una parte no está contenta con lo que se ha decidido. Y podemos pretender que ya no hay un conflicto, pero el conflicto sigue. Porque dentro de la teoría de la paz, volvemos a lo mismo, la parte de los intereses, las actitudes, tienen que ver con si el conflicto todavía existe o ya no existe, ¿sí? Entonces se trata de construir soluciones sostenibles. También incluye habilidades emocionales, técnicas y comunicativas. Recordemos que el mediador entre el conflicto tiene que tomar su papel y tiene que saber qué es lo que está haciendo ahí, ¿no? Porque hay veces que tomamos a pecho lo que está sucediendo o nos enrollamos emocionalmente con lo que está pasando, ¿sí? O también podemos tener emociones o sentimientos hacia una persona cuando sus intereses de esa persona son egoístas o no van de acuerdo a la misión y a la visión de la empresa. O también tenemos alguna deuda emocional con alguien, ¿no? Pero sabemos que no está en lo correcto o no tiene la razón. Entonces, también debemos de saber distinguir y tener habilidades emocionales, técnicas y especialmente comunicativas. Porque cuando nosotros tenemos una buena comunicación y tenemos una buena manera de dar a conocer las ideas, ser claros, no solo eso, sino cuando tenemos una buena expresión para que la otra persona o las personas que están en conflicto puedan decir lo que ellos sienten y lo que ellos quieren, va a depender de nuestra capacidad de comunicar, ¿sí? Cuando nosotros sabemos cuestionar de la manera correcta, podemos tener toda la información para poder armar
pues este escenario un panorama más claro. Y aún también aclarar un poco más la mente de los que están en un conflicto. Entonces, si se fijan, también esto requiere lo que es la psicología. Sí. Ahora, también requiere analizar el contexto, el poder y las motivaciones de las partes. ¿Qué es lo que los motiva a estar en conflicto? Primero el contexto, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Sí? Es decir, el poder, la autoridad que tienen estas personas y las motivaciones también. ¿Qué los motiva? Un gerente debe aprender a negociar bajo presión sin perder la objetividad. Ese es otro. El cual no es muy fácil, ¿verdad? Pero sí son capacidades que debemos ir aprendiendo. Ahora, una negociación ética fortalece la confianza institucional, porque recordemos que estos conflictos que estamos tratando de resolver en nuestra empresa, nuestra organización, impactan directamente al personal que está con nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dos departamentos compiten por un mismo recurso, un gerente puede negociar y buscar una solución equilibrada basada en prioridades estratégicas. Un gerente tiene una visión más amplia de lo que está sucediendo y tiene la capacidad de mirar más allá, ¿sí? Y como ya lo habíamos dicho, tiene la capacidad de crear escenarios en la mente y en base a esos escenarios y las consecuencias de cada uno de los escenarios, tiene que escoger cuál escenario es el que afecta menos en la decisión que se está tomando. Algunas veces que cualquier escenario va a afectar alguna parte, pero siempre debemos de escoger el que menos afecte, ¿sí? Ahora, menos afecte qué, depende de lo que estemos hablando, depende de los valores de la empresa, depende de tus valores. Por ejemplo, ya hablábamos de la empresa Johnson Johnson, cuando cometieron un error que hizo que muchas personas arriesgaran su vida cuando sacaron el producto, lo vendieron y pues había personas en riesgo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la prioridad de ellos? Ellos decidieron que la prioridad era los clientes y enfocaron todos sus recursos a ayudar a esas personas, arriesgando todo el capital de la empresa. Entonces, por eso les digo, depende de los intereses de la empresa, de su misión, de su visión, de su filosofía, son las decisiones que van a tomar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues enfocaron todos los recursos a ayudar a las personas que habían enfermado por este producto, arriesgando la empresa, porque parte de la filosofía de Johnson Johnson era el cliente, la salud del cliente. Ahora, una vez enfocado todos los recursos en ayudar a las personas que fueron afectadas, y con la honestidad de esta empresa diciendo lo que había pasado, pudieron resolver ese problema. Y lejos de que esta empresa se fuera a la quiebra, esto hizo como que generara más confianza y se disparó, ¿no? O sea, se tuvo fidelidad de clientes y se multiplicaron los clientes. Entonces, por eso les digo.
Mm, Una empresa pudo haber dicho, no, pues mi prioridad es mi empresa, ¿no? Y salvar la empresa y pues son principios, ¿no? Que cada uno tiene. Entonces, esas son las prioridades. Ahora, pregunta de reflexión, ¿qué estilo de negociación utilizas más? ¿Competitivo, colaborativo o evasivo? Esta no es para reflexionar, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, tipos de negociación utilizados por los directivos. Hay diferentes tipos de negociación, dependiendo de qué, pues del objetivo, del contexto, del nivel de autoridad y de los que participan. ¿Sí? Hay situaciones en las que en la negociación solamente participa a una persona, ¿no? Porque puede haber un conflicto, fíjense, puede haber un conflicto entre una persona que tiene más autoridad que la otra. Hay escenarios donde las dos personas tienen la misma autoridad. Y hay también situaciones donde las dos personas tienen la misma autoridad, pero hay alguien mayor que ellos y puede mediar, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de negociación, dependiendo del objetivo, el contexto y también la autoridad de los que participan, los gerentes deben de dominar estos tipos para elegir la estrategia más adecuada a cada situación, ¿sí? Hay situaciones donde la prioridad va a ser rescatar los recursos de la empresa. ¿Por qué? Porque de esa manera se dio. Hay situaciones donde la prioridad va a ser los clientes. Hay situaciones donde la prioridad va a ser tu personal. Hay situaciones pues donde tu prioridad va a ser tu capital, tu inmueble, ¿sí? Entonces los gerentes deben de dominar cualquier tipo de estrategia y de negociación para cada situación. Por ejemplo, la negociación distributiva se centra en dividir un recurso limitado. Suele aparecer cuando las partes tienen intereses opuestos. En contraste, la negociación integrativa busca soluciones que generen beneficios para todos, requiriendo creatividad y colaboración. También existe la negociación multiparte, donde intervienen varios actores con intereses distintos, común en juntas directivas y decisiones de alto impacto. Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos clave de los tipos de negociación. Por ejemplo, la distributiva, orientada al ganar-perder, útil en recursos limitados. Son todos aquellos recursos que se pueden terminar o que no se tiene, no se tiene suficientes recursos. Entonces ahí también se tiene que decidir en ganar o perder. En la integrativa crea valor, requiere confianza y comunicación abierta. Sí. Normalmente en este tipo de negociación
Se busca que todo el personal, tanto de producción como la parte gerencial, pues esté contenta, ¿no? Depende de los niveles también de donde se está dando. Ahora, la multiparte requiere moderación, acuerdos previos y reglas claras. ¿A qué se refiere con requiere moderación? Es cuando una persona interviene para resolver esta negociación. Entonces, como decíamos anteriormente, no en todas las negociaciones va a ser el mismo escenario. ¿Por qué? Porque hay veces que, como decíamos, hay una persona que tiene más autoridad, que tiene más derechos de algo, pero tiene un conflicto con alguien o con algo. Entonces, de cierta manera, esta persona tiene la autoridad para negociar o no negociar, pero aún así, pues lo más viable es negociar. Por otro lado, donde hay moderación, pues ahí se establecen los deseos de las personas que están en conflicto, o las dos partes, ¿sí? O los dos grupos. Y también está la formal o informal según el entorno organizacional, así como la interna entre empleados o externa con los proveedores, ¿sí? Porque también puede haber conflictos con algún ente externo, puede ser con el gobierno, puede ser con los proveedores, puede ser con los clientes, puede ser con el que renta o vende el inmueble, ¿sí? Por ejemplo, una negociación integrativa puede darse cuando la empresa quiere reducir costos. A ver, aquí se me cortó por el diseño de esta diapositiva. Vamos a continuar, ¿sí? A ver, espera. Voy a tratar de... Permítanme, permítanme. Para no dejarlo pasar, todavía puedo hacer algo. Permítame. Ahí está, ahora sí. Para no dejarlo pasar. Por ejemplo, una negociación integrativa puede darse cuando la empresa quiere reducir costos, pero sin afectar el ambiente laboral. Ambas partes diseñan alternativas compartidas, ¿sí? Este será un ejemplo de una negociación integrativa, ¿sí? Cuando ambas partes pues quieren, o sea, se puede beneficiar a todos, ¿sí? Se busca una negociación que no afecte a nadie. Puede ser un grupo, dos, tres o toda la organización. Porque se puede tener conflicto no solamente en dos personas o dos grupos, puede ser todos, ¿sí? Entonces, imagínense la capacidad que debe de tener la parte directiva para que no existan esos conflictos. Y esto se da mucho en la administración pública.
En una empresa, creo que las personas suelen adaptarse un poco más a la directiva, pero en la administración pública, pues tenemos a todo el pueblo, ¿verdad? Con diferentes visiones, percepciones y pues algunos de ellos no tienen nada que perder, ¿no? Entonces se crean diferentes grupos. Ahora, ¿cómo mediar? ¿Cómo mediar entre tantos grupos? ¿Verdad? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, estrategias y tácticas para una negociación efectiva. Una negociación exitosa exige preparación estratégica. El gerente debe identificar objetivos, definir límites, anticipar las posibles reacciones de la contraparte. Entonces, esto es lo que debe de tener en claro alguien, alguien que va a mediar los conflictos o alguien que está a cargo de una empresa, ¿sí? ¿A qué se refiere con identificar los objetivos? Pues debe de saber qué es lo que busca la empresa principalmente. Recordemos que en la parte que tiene que ver con el proceso administrativo, cuando nosotros planeamos, desde la parte de planeación ya definimos qué es lo que queremos ser como empresa, qué es lo que queremos ser. También definimos qué somos, ¿sí? Porque una cosa es lo que queremos ser y otra es lo que somos. Tiene que ser, lo que somos tiene que ver con la misión de nosotros como empresa. Entonces, desde un principio se plantea qué somos y qué hacemos. Y desde ahí ya estamos definiendo lo que tiene que ver con la cultura de nuestra empresa. Sí, ya la estamos definiendo. La cultura organizacional. Entonces, en la misión ahí decimos quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué producimos, con qué intención lo estamos haciendo, cuál es nuestra aportación a la sociedad o al grupo de personas. Y en la visión es lo que queremos ser en un futuro, hasta dónde queremos llegar. Y cuando tenemos una visión y una misión clara y también tenemos objetivos claros, medibles, a corto, a largo plazo, ya tenemos claro qué somos, a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar allá. Entonces, en este camino, la parte directiva ya tiene que tener todo bien claro, todo esto. Por eso es que nos dice aquí que el gerente debe identificar objetivos, porque cuando se presentan los conflictos y se necesita una negociación, la estrategia de mediación, perdón, o la estrategia que evita estos conflictos debe de estar en armonía con la parte de planeación. Todo lo que dije anteriormente. Quiénes somos, qué hacemos, para quién lo hacemos, con qué intención lo hacemos.
a dónde queremos llegar, hasta dónde, qué queremos ser, cómo le vamos a hacer, ¿sí? Y también debemos de definir los límites y anticipar las posibles reacciones de de la contraparte. Ahora, cuando decimos contraparte, estamos siendo muy generales, ¿sí? Porque hasta aquí todavía definiendo, no estamos definiendo o no estamos diciendo con quién estamos tratando de llegar a un acuerdo, si son internos, si son externos, ¿verdad? Ahora, entre las estrategias más utilizadas destaca la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Sí, eso es en español. BATNA, pues son las iniciales en inglés, que es la estrategia. Entonces, esta permite tener claridad sobre qué hacer si no se llega a un acuerdo. Otra estrategia es de anclaje inicial, que consiste en establecer la primera propuesta para influir en el rango de negociación. También es fundamental utilizar tácticas de comunicación como la reformulación, la escucha activa y el uso de preguntas abiertas. ¿Sí? Ahora, los puntos clave. Debemos de tener claridad en metas, límites y alternativas. Entonces, la mejor alternativa a un acuerdo negociado tiene que ver con eso. Esta estrategia tiene que ver con elegir la mejor alternativa, pero llegando a un acuerdo, ¿sí? Otro punto clave es preparar información previa basada en datos objetivos. Para poder mediar un conflicto o para poder llegar a una solución, lo mejor es tener datos claros. Sí. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener esos datos? Dependiendo de lo que estemos hablando. Por eso, anteriormente hablábamos de los sistemas de información. Si se fijan, los sistemas de información nos ayudan para todo. Sí, por ejemplo, un sistema de información, ya lo habíamos hablado, puede ser desde una cámara hasta un registro de entrada y salida o encuestas. Todo esto nos ayuda a obtener datos que nos va a servir para tomar mejores decisiones en cuanto a las ventas, qué productos fallan menos, cuáles fallan más. Todo esto, cuando tenemos una claridad, podemos tomar mejores decisiones y tenemos un respaldo de esta decisión que estamos tomando. Ahora, también debemos de tener un autocontrol emocional durante la negociación. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? No dejarnos llevar por lo que vemos o por lo que percibimos. Tenemos que tener una mente clara, tenemos que tener datos, tenemos que tener toda la información disponible para poder llevar una buena negociación. Y también debemos de evitar tácticas manipulativas que dañen las relaciones futuras. Porque podemos tomar decisiones que resuelvan el problema momentáneo o a corto plazo.
pero debemos de tomar en cuenta también que es necesario mantener un acuerdo de paz a largo plazo y que esta solución, esta negociación que estemos decidiendo por eso, debemos de percatarnos que tenga un impacto a largo plazo, ¿sí? Y podemos utilizar algunos países de ejemplo, ¿sí? Porque si buscamos una solución momentánea, quien de verdad no solucione el conflicto, este conflicto puede hacerse más grande, más grande, más grande y pues se llega a la violencia. Todo por no tener una solución a largo plazo, ¿sí? Entonces, ese es el problema de no tener una solución a largo plazo. Entonces, imagínense, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, si se hubieran buscado soluciones pensadas en que el conflicto no se hiciera más grande, pues se pudo haber evitado algo, ¿no? Hay veces que es mejor enfrentar las situaciones, pues que están dañando, ¿no? Y no tapar un hoyo y después se destapan dos. Eso es lo que debemos de evitar, ¿sí? Por ejemplo, si estamos negociando con un proveedor algún precio, pues podemos llegar a sacarle un precio justo para nosotros nada más y no para ellos. Y sabemos que es un proveedor confiable, responsable, su producto es bueno. Y podemos pensar nada más en nosotros y sacarle un precio que solamente nos beneficia a nosotros. Pero también podemos tener en cuenta o en mente que no estamos siendo justos con él. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede llegar otro cliente para él, o sea, un cliente para ese proveedor, y pues dejarnos o abandonarnos, por decirlo así. Entonces nosotros tendríamos que buscar otro proveedor con las mismas características de este proveedor. Entonces ese es el problema cuando utilizamos tácticas manipulativas que no tomen en cuenta la otra parte. Puede pasar esto y si nosotros utilizamos un producto que no tenga la calidad que necesitamos, pues todo nuestro producto o servicio no va a ser sostenible. Ahora, buscar siempre también acuerdos viables y sostenibles. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí? Buscar acuerdos que estén de acuerdo entre diferentes partes, ya sea personas internas, externas, ¿sí? Depende de lo que estemos hablando. O depende de qué partes se esté negociando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un gerente que negocia un presupuesto anual puede comenzar con un anclaje basado en datos comparativos de años anteriores, ¿sí? Para negociar este presupuesto, pues sí debe de tener datos, no nada más, pues lo que le parezca, ¿no? Tiene que tener datos para poder comenzar con un presupuesto nuevo, ¿sí? Ok, pregunta de reflexión. ¿Cuál de estas estrategias podrías aplicar en tu entorno laboral inmediato? Sí, pues se pueden utilizar diferentes, ¿sí? Depende de
de lo que estemos hablando, del conflicto, de los intereses, de quiénes están involucrados, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestra misión, nuestra visión? ¿Alguna aportación hasta aquí, Elimario? Ok, bueno, ajá, adelante. Yo diría que la estrategia más utilizada o la que sería mejor es la estrategia BATNA, que es la que permite tener claridad sobre qué hacer y cómo llegar a los acuerdos, ¿no? Que es la que más se Mm, usa en las estrategias que hacen las empresas. ok, muy bien. Y puede haber diferentes estrategias, ¿sí? Solamente aquí estamos hablando de un ejemplo. Vamos a tomar algunos minutos para tomar agua, para ir al baño, para estirarnos. ¿Qué te parece, Mario? Sí, profe, bien. Para refrescar la garganta también. Vamos a tomar 7 minutos, ¿te parece? 9, 10 regresamos. Sí, estoy bien, profe. Bueno, entonces ahorita nos vemos.
Muy bien, vamos a continuar porque el tiempo se nos termina. Ok, ahora vamos a hablar lo que es la ética en la negociación. Ya hablamos un poquito de eso, pero vamos a dedicarle unos minutos más a lo que es la parte ética, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ética es un elemento central en los gerentes que negocian. Pues esto genera relaciones duraderas, confianza y reputación institucional, o lo contrario, ¿no? Puede hacer que las relaciones se rompan, puede generar una desconfianza a futuro, y también las decisiones que tome la parte gerencial van a beneficiar la imagen de la empresa o la van a afectar, ¿sí? Entonces, una negociación ética implica transparencia, respeto por los acuerdos, honestidad en la información y ausencia de manipulación. En entornos organizacionales, actuar de manera poco ética puede llevar a conflictos internos, rotación de personal o incluso problemas legales. Entonces, por eso tenemos que tener la capacidad de negociar, ¿sí? Las situaciones que se estén dando en una empresa. Porque esto nos puede beneficiar mucha o puede hacer que la empresa también se desplome o se vaya a la ruina por alguna injusticia o ilegalidad que se esté incumpliendo, ¿sí? Entonces también la ética está ligado a lo que es la RSE, responsabilidad social empresarial, ya que las decisiones negociadas impactan a los empleados, clientes y comunidad. Ahora, algunos puntos clave de lo que es la ética en la negociación. La ética evita prácticas como el engaño, presión indebida o información falsa. ¿Por qué se puede dar estos casos? Pues porque estamos buscando algún beneficio, ¿no? O queremos alcanzar algún objetivo que lo vemos muy lejos, que ya se nos complicó, pero utilizamos el engaño o la información falsa para obtenerlo, ¿sí? Miren, un ejemplo muy sencillo, pero muy claro, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Quizás no tiene mucho que ver con negociar, pero sí con el escenario, ¿sí? Hace algunos días fui a un acuario. Entonces, pues yo toda la semana me la paso trabajando, me la paso estudiando, o sea, estudio, trabajo y me la llevo en la computadora, ¿no? Estoy frente a grupo, llenando formularios, creando información. Entonces me la llevo en la computadora y con grupos, presencial, en línea. Entonces voy a un acuario el fin de semana a llevar a mi familia. Como ustedes saben, pues yo soy de un entorno rural, yo vivo en un pueblo. Pero pues fuimos a la ciudad. No siempre tenemos oportunidad, mucho menos de visitar un acuario. Entonces vamos. Y justo en cuando llego, pues ya emocionados porque vamos a entrar, yo voy con la intención de no trabajar, de estar tranquilo. Y en cuanto llego,
El muchacho de la entrada me dice que llene un formulario, que porque ese me lo van a pedir para poder comprar mis entradas. Entonces ahí estoy, escaneando el código QR para llenarlo. Y pues comienzo a llenarlo. Y en cuanto lo comencé a llenar me empecé a frustrar. Porque ustedes saben que hay cuestionarios de una o dos preguntas y ya tres, cuatro, cinco, que de hecho lo viable para tener la información de los clientes pues es algo corto porque los clientes se enfadan, ¿no? Entonces yo llevaba la mitad y nada y me empecé a frustrar y enfadar porque dije, oye, vengo a relajarme y me pueden a llenar este formulario y largo. Entonces llego donde ya nos venden los boletos y pues compré los boletos y no me dijeron nada de la encuesta. Entonces, pues me sentí engañado porque nunca lo ocupé, solamente lo que querían era obtener estadísticas para, pues, tener un sistema de información claro dentro del acuario, ¿no? Y es respetable, pero una, me sentí engañado y otra, pues yo no iba con la intención de llenar formularios y menos tan largos, ¿no? Yo lo último que quería era andar llenando información que siempre me están pidiendo, siempre estoy llenando. Entonces, esto tiene que ver con el engaño, ¿no? Se entiende, quieren obtener información, pero pues fue un engaño a última hora, ¿no? Ahora, también debemos de tomar en cuenta la reputación del gerente, afecta la efectividad negociadora a largo plazo. Si una vez no funcionó, el gerente como mediador, como una persona que toma la mejor decisión o resuelve conflictos, lo más seguro es que después tampoco va a funcionar o ya no le van a creer, ¿sí? Tenemos que ser transparentes también para tener acuerdos más estables. Si se puede dar información, pues se da la información donde queremos mediar. Ahora, si no se puede dar la información, pues se dice, no se puede brindar esa información, pero no se crean engaños o no se crea información falsa para, pues, para llegar a algo, ¿no? Entonces, eso tampoco está bien. La ética fortalece la cultura organizacional, ¿sí? Recordemos que la cultura organizacional es muy importante en una empresa. Cuando tenemos una buena cultura organizacional, todos trabajan para la empresa, todos sienten parte de la empresa, todos buscan los objetivos, la misión, la visión de esta empresa. Y los códigos internos guían las prácticas negociadoras de la empresa también. Sí. Ahora, un ejemplo, negociar con proveedores de manera ética garantiza relaciones estables y evita riesgos reputacionales. Ya hablamos sobre ese ejemplo, ¿sí? Que el proveedor esté contento, porque a veces podemos tener la idea, fíjense, tener la idea de que el proveedor es nuestro servidor, es nuestro siervo, o que él a, se va a adaptar a nosotros y siempre nosotros vamos a tener mayor poder que él porque nosotros somos los compradores, pero no es así. Recordemos que, bueno, simplemente recordemos la pandemia. Yo tenía un amigo que se dedica a la venta de oxígenos. Entonces, pues ustedes se acuerdan cómo estaba la venta de oxígenos, que hubo un desplome en la venta de oxígenos, se acabaron.
pero curiosamente solamente algunos tenían ese producto para venderlo, ¿sí? Y ahora todos querían oxígenos. Entonces hubo un desabasto que en sí el proveedor, pues era el que decidía a quién le vendía. Y obviamente a los que les daba prioridad era a sus clientes fieles. Y los clientes fieles de ellos son los que siempre tenían el producto. Entonces a los proveedores no tenemos por qué verlos como nuestros servidores o que se adaptan a nosotros, ¿no? Debemos de negociar con ellos, tener un común acuerdo y mirar ambas partes, ¿sí? Ahora, pregunta de reflexión. ¿Has estado en una negociación donde la ética se vio comprometida? ¿Cómo actuaste? ¿Qué opinas, Elimario? Parte de negociaciones en la empresa, negociaciones sindicales, cuando es el aumento de salario y aumentos de lo que vienen siendo los bonos y los porcentajes de lo que vienen siendo las prestaciones laborales. Cada 2 años se hacen negociaciones y en una ocasión sí me tocó dar una negociación como, como hasta personas los que nomás van a ver, porque querían transparencia, o sea, escogieron a uno de cada área, más aparte los delegados, más aparte el comité. Y bueno, pues a mí me tocó ir a una negociación donde puntos de opinión, tu punto de vista sobre las negociaciones que están haciendo y los porcentajes y el por qué lo estás pidiendo tú. Me tocó negociar el porcentaje del bono de productividad, que está en 4% y lo quería aumentar a 7%, pero la empresa nomás te quería aumentar el 0,5. Mm, Y entonces ahí tienes que debatir. Ellos te preguntan eh, que por qué lo quieres, este, a base de qué lo quieres, y luego te empiezan a sacar las estadísticas de cómo está la empresa. O sea, el objetivo de la empresa es ellos ganar, pero no como sindical, también aboga por los suyos. Se hace un debate y sí logramos subir el 1,5%. mm. Entonces están muchas situaciones en juego, ¿verdad? Este tipo de, pues, decisiones que se tienen que hacer. Sí, o sea, no nomás es de que voy y pido, no, tienes que decir por qué lo necesitas, el desempeño que tú estás dando hacia la empresa, pero la empresa también te saca tus indicadores y te saca el por qué no te lo puede dar así luego, luego y luego te empieza a sacar el motivo de la productividad, el rechazo, los paros muertos, los tiempos muertos. O sea, es una forma en debates muchos. Incluso nosotros empezamos el debate a las 8 de la mañana y lo acabamos hasta como a las 7 de la noche. Ah, híjole, entonces, pues, ¿qué te cuento, verdad? De esto de buscar acuerdos, de mediar, de buscar lo mejor para diferentes partes, no solamente para algunos. Entonces, pues sí, sí se necesita, sí se necesita, pues tener datos, sabiduría, estrategias, ser humano, empático, para poder llegar a un acuerdo y todos funcionar, ¿no? Y más que nada, a nosotros como personas se nos hacía más difícil porque nosotros no estamos capacitados
a, a debatir con personas que ya son profesionales, como ellos que son de gerencia. Pero como quiera, pues sí se llegó a ese acuerdo. Creo que sí hicimos un buen debate. Bien. Y también lo bueno, pues que tienes la experiencia, pero también pues te estás preparando, ¿verdad? Estás estudiando para poder ver todo esto y también ponernos en el papel de gerentes, porque a veces la parte gerencial la vemos como algo muy ajeno a nosotros y no nos ponemos en sus zapatos. Y no me refiero a sus zapatos en ser comprensibles con ellos, sino en ponernos en sus zapatos en el sentido de que sí pueden tomar decisiones que beneficien a todos, porque a veces nos pintan escenarios falsos o nos pintan escenarios que no se pueden, o solamente nos pintan escenarios que les beneficia a ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Imaginar escenarios donde puedan ayudarnos a todos, ¿no? Entonces, también por eso es bueno tener habilidades que tienen que ver con la lógica, ¿sí? Porque hay veces que hacen, que hacen falacias. ¿Y cuáles son las falacias? Pues situaciones ficticias o situaciones donde solamente tenemos que escoger A o B, pero nosotros decimos, ¿y por qué no sé? ¿Verdad? Entonces, no a quién se le ocurren ese tipo de situaciones o no quien sea tiene estas habilidades, ¿sí? Y aparte, pues también el valor, ¿no? Porque también parte de la comunicación organizacional tiene que ver con que no hablamos porque les tenemos miedo, ¿verdad? Entonces, todo esto se toma en cuenta. ¿Alguna otra aportación, pregunta o continuamos más? No, continuamos, pues, todo bien. Ok. Bien, Repsol, la empresa energética Repsol, junto con Total Energies, negocia una alianza estratégica para formar la mayor plataforma de exploración y producción de hidrocarburos en el mar del norte británico. El acuerdo busca combinar activos, optimizar operaciones y generar sinergias que podrían superar los $1.000 millones. Para Repsol, esta negociación representa una apuesta fuerte para consolidar su posición global, adaptarse a un entorno energético competitivo y asegurar una ventaja estratégica que en un mercado de crecimiento. ¿Sí? Pero este tipo de negociaciones, fusiones, alianzas, joint ventures también exigen una planeación cuidadosa en cuanto a la gobernanza, es decir, quién va a tener mayor autoridad, quién va a tomar las decisiones. ¿Nos vamos a ser dependientes a ellos o ellos a nosotros? ¿O vamos a mantener una independencia? También se tienen que ver las regulaciones, recursos, riesgos políticos y comerciales, así como la visión estratégica para la sinergia, para que la sinergia sea real y no termine en deudas o conflictos de intereses. Y si te fijas, y si se fijan los que van a ver esta grabación después, esto tiene que ver o lo podemos comparar a la creación de una familia, ¿no? Cuando nosotros queremos crear una familia, estamos viendo con quién. Primero, pues esta persona que vamos a elegir, pues va a ser para siempre, ¿no? Por lo menos yo no sé si algunos de ustedes pensaron en casarse y ya estaban pensando en un divorcio. Cuando uno piensa en casarse es porque uno está pensando en mantener ya
toda una vida con alguien, ¿no? Entonces, ¿qué analizamos de esa persona? ¿Me va a permitir continuar con mis proyectos personales mientras esta persona también avanza en los suyos? ¿O va a ser una piedra de tropiezo para mí? Ahora, ¿qué valores tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué, qué hábitos tiene? ¿Es ordenado? ¿No es ordenado? ¿Es limpio? ¿No es limpio? ¿Piensa a futuro o piensa a corto plazo? ¿Con quién se relaciona? ¿Es gastalón o no es gastalón? Entonces, todo esto es lo mismo si lo aplicamos a una alianza de una empresa, ¿no? Pero obviamente ya en el ámbito empresarial, ¿son limpios? ¿No son limpios? ¿Tienen las ideas sustentables? ¿Tienen valores o solamente piensan en multiplicar el capital? ¿Con quién se relacionan? ¿Sus inversores quiénes son? ¿En qué piensan, no? ¿Piensan a largo plazo, a corto plazo? ¿Quién va a tener más autoridad? ¿Cuáles son sus intenciones? Entonces es lo mismo, tenemos que pensar de esa manera. A veces nos complicamos en toda esta situación, ¿no? O hacemos inalcanzables estos escenarios, pero son así, es lo mismo. ¿Alguna aportación, pregunta o continuamos, Selimar? Vamos, profe, échale. Muy bien. Ya casi para ir cerrando, porque también quisiera explicar un poco de la actividad que vamos a hacer y el proyecto final. Políticas, gobierno y dirección, su papel en la administración. Las políticas organizacionales orientan el comportamiento dentro de la empresa y establecen marcos de acción para la toma de decisiones. El gobierno corporativo, por su parte, define cómo se controla, supervisa y dirige la organización, especialmente en empresas grandes o con múltiples actores. La dirección integra estos elementos al coordinar recursos, lidera equipos y garantiza el cumplimiento. ¿De qué? De lo que se planeó. En conjunto, políticas y gobierno. ¿Qué hacen? Pues permiten la dirección, mantener el orden, eficiencia y transparencia. Todas las políticas brindan coherencia, reducen la improvisación. Y el gobierno protege los intereses de la organización. ¿Sí? Es como la teoría y la práctica a la par. La dirección traduce políticas y acciones concretas, ayuda a prevenir conflictos y malas prácticas, favorecen la responsabilidad y el profesionalismo. ¿Sí? Por ejemplo, una política clara de recursos humanos evita decisiones arbitradas y fortalece la percepción de justicia organizacional. Ahora, el liderazgo en contextos de políticas y gobierno. El liderazgo en ámbito de políticas y gobierno exige que los directivos comprendan las normas, lineamientos, estructuras institucionales en la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las políticas son las que te dirigen, las que te orientan. Si eres un directivo que desconoce las políticas internas y la forma de gobierno, vas a tomar decisiones que están violando las propias políticas, que pueden ser después utilizadas en tu contra o puedes utilizarlas a tu favor y a favor de la empresa, ¿sí? Entonces,
Imagínense ser un buen líder, un buen gerente, con valores y aparte conozca las políticas internas y externas. Entonces, esta persona tendrá una buena autoridad y tomará decisiones con fundamento y evitará decisiones de otros directivos que tengan la misma autoridad, ¿sí? Las evitará o los confrontará con las políticas de la empresa, sin tener que ser algo personal, ¿sí? Entonces, las funciones del líder en políticas de gobierno y gobierno corporativo, alinear las políticas con la misión y visión institucional, fomentar prácticas éticas y transparentes, involucrar a los colaboradores, asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer la confianza organizacional. ¿Sí? En una empresa de servicios, un gerente revisa la política de manejo de datos tras detectar riesgos de privacidad, actualizándola y capacitando al personal para garantizar el cumplimiento. Integración entre negociación, políticas y dirección. La negociación no funciona de manera aislada. Se integra de forma directa con las políticas internas y con la dirección organizacional. Cuando un directivo negocia, lo hace bajo un marco normativo que establece límites, expectativas y procesos estándar. Y aquí tengo tres puntos de la relación entre negociación y políticas. La política brinda la base para las decisiones, evita acuerdos improvisados o riesgosos y aseguran equidad en la toma de decisiones. Ahora, la relación entre negociación y dirección permite construir acuerdos que fortalezcan objetivos institucionales, facilita la coordinación entre equipo y evita conflictos que afecten la productividad. Y por último, las buenas prácticas para directivos en la negociación, la ética y la gobernanza. Preparar cada negociación con información completa y verificable, tomar decisiones alineadas con la misión de la institución y comunicar con claridad para evitar interpretaciones ambiguas, así como la gestión de desacuerdos con apertura y respeto, y evaluar continuamente la eficacia de políticas internas y aumentar estrategias de gobernanza orientadas a la transparencia. Y terminamos con un ejemplo. Un gerente revisa anualmente el código de ética, realiza talleres de negociación para fortalecer la cultura institucional. ¿Sí? Muy bien. Esta es la actividad que vamos a hacer, que ya está en la plataforma desde hace una semana. Y pues no tendrán que esperar como para hacerla hasta que les explique, ¿verdad? Pero igual voy a explicar por si, por si alguien no le quedó claro en la lectura. ¿Sí? Entonces, en esta actividad, que es aplicar técnicas efectivas de negociación en situaciones organizacionales, y vamos a hacer una simulación de negocio. Plantea un caso de negociación, ya sea real o ficticio. Por ejemplo, el Imario, el que acabas de dar, cabe perfectamente con, con esta actividad. Ya nada más es llenarla si es que no la has subido. Ya la hice, profesor. Ah, excelente. Ya la hice. ¿Y fue diferente a lo que me dijiste o fue ese? No, la hice conforme al turnos, Ah, de 2 turnos a 3 turnos, que ok, también ahí se usan negociaciones. muy bien. Entonces, se plantea un caso,
se completa el formato de los actores, intereses y estrategias y se concluye con una mini reflexión. Entonces aquí tenemos el elemento, los actores involucrados, quiénes son, qué quiere cada quien, estilo de negociación que se puede utilizar, la estrategia utilizada, qué se espera de esta negociación y por último, qué harías diferente en una negociación real, ¿sí? O en otro tipo de negociación, si es que fue real esta que hicieron, ¿sí? Entonces esta actividad, se fijan, muy sencilla. Por eso me tomé la libertad de hacer pues estas cuatro actividades en todo el curso más el proyecto final, que en sí, si se fijan, el proyecto final tiene que ver con la integración de todas las actividades, ¿verdad? Y casi nada más como darle formato. No sé, Elimario, si ya viste el trabajo final. El trabajo final, es lo que la duda que tenía Ajá, sobre cómo iba a ser el trabajo final. ok. A ver, ahorita te lo muestro. También es muy sencillo, pero ahorita te lo voy a explicar. Y también para los que vayan a ver la grabación. Aquí está. De hecho, este es el mismito que subí a la plataforma. Con todas las actividades que hicieron durante este curso, pueden llenar este o pueden formar este proyecto, ¿sí? Que es un plan estratégico. Y si se fijan, aquí están las actividades. Uno, análisis sistemático. Dos, tablero de control. Tres, estilo de liderazgo. Cuatro, estrategia de negociación. Y terminan con una propuesta de mejora gerencial con metas SMART. Ahora, ¿qué formato es lo que van a hacer? Casi nada más es darle formato. Título, plan gerencial estratégico, de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacerlo, nombre de alumno, empresa analizada. Y en la introducción, pues solamente le dan una introducción. En este plan estratégico se hizo esto, esto y esto, es decir, el uno 2 y 3 4 se termina con el plan de mejora gerencial SMART y terminamos con esto. Esa es la introducción, ¿sí? Entonces se agregan las cuatro actividades y hacen un plan de mejora SMART. Ahora, aquí sí van a tener que investigar lo que es el plan de mejora SMART. De este no hicimos ninguna actividad, pero es una actividad muy sencilla, que en base al 2, bueno, a la semana uno 2 3 y 4 tienen información para llenar la parte de SMART, que es una herramienta que van a investigar, ¿sí? Entonces, ya terminan con una conclusión. ¿Qué habilidades desarrollaste como futuro directivo? Entonces, como les digo, básicamente es juntar las actividades, darle una introducción. La introducción es qué es lo que se encuentra en el documento y investigar lo que es la plan de mejora SMART, realizarla y terminar con una conclusión. Para esta actividad, a ver, si no me equivoco, tenemos hasta el jueves, ¿verdad? No sé si te acuerdas, Elimario.
A ver, Para este ahorita jueves, sí. ah, ok. A ver, ahorita les confirmo, pero a ver, límite. Sí, el jueves. Tenemos hasta el jueves para realizarla, porque yo tengo que entregar calificaciones el viernes. De hecho, esta actividad 4 y 5 las dejé abiertas hasta el jueves, ¿sí? Y de hecho les avisé desde la otra sesión, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Elimario? No, profesor, lo es, de cómo iba a ir acomodado. Sí, aquí están las actividades, miren. Este, la 4 se cierra el jueves igual y el trabajo final el jueves. Son actividades, les digo, muy sencillas, muy pequeñas y el trabajo final pues casi es agregar todo, todas las actividades que se estuvieron haciendo, darle un formato. Y la parte de Smart, que también cuando lo miren se van a dar cuenta que es algo muy simple y muy sencillo. Sí. Muy bien, profe. Bueno, pues entonces, si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues me dio mucho gusto estar contigo, Elimar, y también con los que veían la grabación. Yo el viernes, pues les doy a conocer su calificación y ese mismo día, pues la subo a la plataforma para que la capturen. Yo creo que eso va a ser temprano, porque tienen todo el jueves para subir las actividades bueno, la actividad 4 y 5 junto con el proyecto. Entonces, pues me dio mucho gusto estar contigo, Elimari, con tus compañeros y espero encontrarnos pronto en otra materia. ¿Sí? Igualmente, profe, mucho gusto y ojalá y más adelante nos topemos. Muy bien, que así sea, Elimari. Pues que pases una bonita noche, que descanses, Elimari. Tengas Igualmente, profe, y a los ah, compañeros que nos están viendo. hasta luego.